El Escuadrón Suicida del 2021 es una especie de versión propia de Warner Bros. Del Snyder Cut, en la que intentan compensar un absoluto desastre de película sustituyéndola por otra mejor, y al igual que el Snyder Cut, lo consiguieron. Exactamente que tanto Warner Bros. Y el escritor-director James Gunn lo lograron, lo dejaré a tu criterio. Pero si comparamos este nuevo Escuadrón Suicida con los problemas centrales del anterior, está claro que mucho se ha arreglado. Por ejemplo, uno de los problemas centrales de la película original era la forma en que degradaba a los personajes ya establecidos, metiéndolos a la fuerza en un molde que querían representar, como hacer que Batman ataque a Deathshot cuando está con su hija, aunque eso a sus ojos básicamente convierte a Batman en un reflejo del tipo que mató a sus padres. O cómo hacer que el Joker se pasee abiertamente por los clubes nocturnos y se vista como si estuviera a punto de protagonizar un video musical de Skrillex sobre Lamborghinis púrpuras, que por supuesto lo hizo. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. La forma en que la nueva película evita este problema de degradación es simplemente no utilizando a la fuerza íconos establecidos y en su lugar utilizando personajes menos conocidos con los que puede construir una identidad propia. El portafolio inicial de personajes en el estreno fue tratado muy mal y de forma irrespetuosa, pero a fin de cuentas no importaba mucho porque es la primera vez que la mayoría del público ha oído hablar de ellos. TDK is the detachable kid? ¿Who? La única excepción podría ser Harley Quinn, a la que por alguna razón Warner Bros. Se empeña en retratar como una tonta que actúa por impulso y no con una intención determinada. Pero en este punto supongo que todo se reduce a las preferencias personales. Si no quieres que Harley sea una loba inteligente disfrazada de oveja tonta que utiliza su ingenio y sus habilidades especiales para cometer acciones realistas, y en cambio quieres que sea más bien una idiota con poderes irreales que puede convertirse inexplicablemente en un John Wick invulnerable, entonces está bien. You're having a laugh. What? He does exactly what I do. Pero así esencialmente, al estilo de este primer ejemplo, vamos a contrastar el Escuadrón Suicida con los problemas clave del original. No solo va a ser como los mejora exactamente, sino también para con suerte aprender en el proceso un par de consejos útiles sobre cómo hacer una película que se parezca menos a esto y más a esto. El primer problema clave del Escuadrón Suicida original fue la falta de un punto de vista consciente, que en términos de cosas como el tono y la emoción convirtió a esta película en varias diferentes. Daddy, I know you do bad things. Don't worry, I still love you. Boomerang. Y la forma en que la nueva versión resuelve este problema es anclando su historia y eventos en un punto de vista específico que mantiene las cosas en una perspectiva consciente. Si observamos la intro contada desde los ojos de Michael Rooker, por ejemplo, nos daremos cuenta de que, por muy locas o irreales que se pongan las cosas, todo sigue basándose en un tono coherente de realismo cuerdo. Cuando conocemos a los demás miembros del equipo, lo hacemos a través del punto de vista racional de Rooker, lo que nos permite ver todo a través de la misma lente, que toda esta gente está loca y que toda esta misión es una locura. Y una vez que nos emboscan los militares locales en la playa, lo mismo, independientemente de lo irrealmente disparatada que puede llegar a ser esta secuencia, siempre mantenemos la perspectiva racional de Rooker en ella. Que el ejército nos masacre es un gran problema. Que la gente muera es un gran problema. Que lo que está sucediendo ahora puede ser visto como una amenaza seria y peligrosa. Verás, si Rooker por ejemplo muriera a mitad de la batalla y entonces saltáramos al punto de vista de Harley Quinn en su lugar, toda esta sensación de peligro y amenaza desaparecería, porque en la perspectiva irracional de Harley Quinn eso no existe. De repente se sentiría como una película totalmente distinta, como si por un momento ocurriera más adelante en la historia. Pero como Rooker no muere a mitad de camino y en cambio mantiene su punto de vista más realista y anclado hasta el final de la intro, también mantiene el tono más racional que le acompaña. Tras el prólogo, las perspectivas se trasladan a nuestro héroe principal, Bloodsport, que lleva exactamente la misma lente de cordura con la que vemos toda la locura. Y además de esta consistencia tonal, notarás que también mantiene la trama de esta película como una serie progresiva de pasos interconectados, en lugar de una colección no relacionada de sucesos individuales. Por ejemplo, cuando el equipo de Bloodsport ha llegado al país en el que intentan infiltrarse, se despierta en medio de la noche para ver a uno de sus compañeros del escuadrón a punto de comerse a otro. Entonces actúa.
Well, we can't function as a team if we gotta watch our back from one of our own eating our bullets. Hungry! Hey, boss, it true to do standoff? Look at that, right there. Vulcanized rubber. Y la razón por la que es tan importante que esta escena se desarrolle desde el punto de vista de Bloodsport, obviamente para mantenerlo activo, como debe ser el héroe principal, pero también para convertir la escena en sí misma en un obstáculo que debemos resolver para mantener el rumbo hacia nuestro objetivo principal. No podemos dirigir un equipo si no hay un equipo para dirigir. Friends. En definitiva, si el héroe principal se limita a dormir durante los acontecimientos de la película, el público no solo se preguntará por qué es el héroe principal, sino por qué los propios acontecimientos pueden parecer breves momentos aislados que no tienen un propósito mayor. Así que es necesario involucrar al héroe principal en los acontecimientos de la trama tanto como sea posible. Pero quizá lo más importante de una perspectiva coherente es cómo permite que las emociones conecten y resuenen realmente. Como ejemplo, la triste historia de la cazadora de ratas sobre la pérdida de su padre, de la que nos enteramos en nuestro viaje en auto a la ciudad. My father's burdens became too heavy to carry. And he was gone. Lo que notarás en esta historia es que no existe el vacío, sino que se conecta directamente con Bloodsport y con nosotros, debido a que sabemos que él mismo tiene una hija que en cierto modo abandonó, lo que esencialmente convierte a Ratcatcher en un apoderado de su hija por el que, por ejemplo, podemos luchar emocionalmente al final. Pero si no conocemos la historia de Ratcatcher a través del punto de vista relevante de Bloodsport a lo largo de la historia, y en su lugar la obtenemos en un tercer tráiler de introducción justo cuando la conocemos, simplemente no funciona realmente de la misma manera. Para ser claros, está bien ver las cosas desde otras perspectivas para entenderlas mejor, así como tener múltiples perspectivas principales dependiendo del tamaño de la historia, pero la forma en que la emoción puede resonar de verdad es cuando se genera a través de una visión cercana y relevante en primera persona. Es fácil preocuparse por la soledad del rey tiburón, por ejemplo, cuando nos enteramos de ella al mismo tiempo que salimos a pasarla bien con todos los miembros humanos del escuadrón, de una forma que lo pone en perspectiva, porque por muy buena que sea tu historia y tus personajes, si todos se establecen a través de sus propios mini trailers individuales en tercera persona y sin relación entre ellos, lo más probable es que estos personajes no sean tan buenos. You shall be the Fellowship of the Ring. Hope I get the chance to travel the world. I don't have any. Everyone I know goes away in the... El segundo problema clave de la película original era que la mayoría de los personajes son aburridas manifestaciones unidimensionales de sus textos de introducción. El soldado era un soldado, la bruja malvada era una bruja malvada, el hombre cocodrilo era... ya sabes. He looked like a monster, and he became a monster. This is the checkout, where all the food is paid for. La primera forma obvia en que la secuela da a sus personajes capas más realistas y profundas es dándoles arcos reales, en los que comienzan con un defecto central y luego a lo largo de la historia crecen sobre él para convertirse en una nueva persona. Si se toma como ejemplo a Bloodsport, se puede ver que empieza exactamente igual que Deadshot, es un asesino de los malos que está en la cárcel con una hija afuera, pero en lugar de ser solo eso a primera vista, la relación aquí en realidad es un poco diferente. Sí, así que esencialmente el principal defecto del personaje de Bloodsport es ser un lobo solitario hasta el punto de no ver ningún valor en los demás. No quiere estar con su hija, no quiere estar con nadie más y definitivamente no quiere liderar un equipo de monstruos. You're the leader. You're supposed to be decisive. I decided that you should eat a big bag of how's that? Pero lo que acaba ocurriendo es exactamente eso. No solo aprende a preocuparse por los demás a través de Ratcatcher, que sirve como apoderado de su hija, sino que también aprende a convertirse en un líder decisivo que nunca vio el valor de ser. Harley, take the high ground. Now wait. Monster is Numna. Abner, you see who that is? It's your mom. Y encontrarás arcos de crecimiento como este en muchos de los personajes más pequeños también, para que se sientan como personas reales cuyos viajes realmente nos importan. Tenemos a Polka Dot Man, que odia la vida porque literalmente no puede quitarse a su madre maltratadora de la cabeza y que finalmente aprende a enfrentarse a su madre de manera que puede encontrar el lado positivo de la vida una vez más. I'm a superhero! I'm a motherfucker!
Tenemos a Rey Tiburón, que sufre una soledad depresiva y que al final encuentra un verdadero grupo de amigos, aprendiendo a no comerse a todos los que se topan en su camino. No, that no. No, it's not num-num. Tenemos a Ratcatcher, que en su mayor parte se limita a dormir durante su existencia sin sentido, aprendiendo finalmente a encontrar el propósito que le faltaba a su vida. Rats are the lowliest and most despised of all creatures, my love. If they have purpose, so do we all. Es decir, incluso tenemos a los oficiales esclavos de Amanda Waller, que al final se levantan en contra de su yugo, lo que tristemente hace que incluso ellos se sientan más como personas reales que nos importan más que casi cualquier personaje de la película original. Pero la otra forma realmente ingeniosa en la que esta película da capas a sus personajes con mucho menos tiempo en pantalla es construyéndolos sobre la ironía. Por ejemplo, Peacemaker, interpretado por John Cena, con su brillante traje rojo, blanco y azul, da la primera impresión de ser un buen tipo. Su nombre significa pacificador, ¿cierto? Pero cuando se le ve comportarse en la práctica, es todo lo contrario. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. Sí, así que Peacemaker es en realidad más despiadadamente mortal que el asesino a sueldo llamado Bloodsport, hasta el punto de que está dispuesto a asesinar gente mientras duerme y ejecutar a una chica indefensa, todo en nombre de la paz, entre comillas. Y es ese irónico contraste entre lo que se supone que es el personaje y cómo se comportará en la realidad, si bien no es genial, es al menos interesante. Colonel, I got a clean shot on the only one in the office. Just give the word. Tenemos un monstruo tiburón gigante que se comporta como un lindo cachorro que anhela tener amigos incluso cuando se los está comiendo. Tenemos un débil e inseguro niño que puede matarte al instante. Tenemos un tipo con una increíble habilidad sobrenatural que no tiene sentido. En general tenemos un montón de personajes tanto humanos como no humanos que deberían ser de una manera pero que acaban siendo lo contrario. No digo que la ironía cree necesariamente el mismo nivel de inversión de la audiencia que los arcos argumentales, pero hace que tus personajes sean más de lo que parecen, lo que automáticamente evita que sean aburridos cascarones unidimensionales. Porque si tienes a alguien que no crece y que además se comporta exactamente como se supone que lo hace de principio a fin, entonces obtienes un personaje aburrido y plano como Amanda Waller, cuya mayor contribución positiva al nivel de disfrute de esta película es ser eliminada completamente de ella. Baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! El tercer problema clave de Escuadrón Suicida original fue su forma poco convincente de contarlo todo en lugar de mostrarlo, hasta el punto de que la historia de amor central de la película se creó únicamente diciendo que existe. I assigned him to watch Dr. Moon, and just as I hoped, it got personal. I have the witch's heart. And Dr. Moon has his. Mientras que la secuela se esfuerza para demostrar realmente lo que quiere transmitir, el ejemplo más obvio de este título es Escuadrón Suicida, que no se gana solo porque el hecho de que Will Smith lo diga, sino por el hecho de que la película comienza muy específicamente con, bueno, All my friends are dead. All my friends are dead. sí, es mucho más fácil que el público crea que el concepto principal de ir a una misión de tipo suicida, cuando los personajes de esta misión están muriendo de verdad. Es mucho más fácil creer en la gravedad de los explosivos en la cabeza cuando no son demostrados por un tipo al azar que huye sin razón, sino por nuestro personaje POV, que tiene una buena razón real para correr. Y la película mantiene esta misma mentalidad de principio a fin en cosas grandes y pequeñas. Cuando quiere transmitir que el Rey Tiburón es un solitario que quiere encajar, demuestra mirando a la gente con nostalgia y luego sentado solo en un coche mientras el resto del equipo se divierte. Y cuando quiere transmitir que Peacemaker hará lo que sea para lograr la paz, entre comillas, lo muestra matando a un compañero del equipo. Cuando quiere transmitir la lealtad descoordinada de todo el escuadrón, lo muestra acribillando a un campamento entero de no enemigos. Cuando quiere transmitir los problemas con la madre de Polka Dot Man, en realidad muestra demasiado. Pero como estoy seguro de que ya has captado la idea, lo que también quiero que notes es cómo esta película utiliza muy específicamente el método de no mostrar las cosas. Por ejemplo, una de las características de Bloodsport es que tiene un miedo crónico a las ratas, cuyo origen no se esfuerza nunca visualmente, sino por... My old man.
locked me in a crate for 24 hours, and it was full of starving rats. Y el resultado que sigue es que este miedo a las ratas en su conjunto no es tanto algo para que el público se lo tome en serio, sino que es un chiste para que la gente se ría, porque es esencialmente un asesino mortal que se asusta con un pequeño roedor sin ninguna razón real establecida. Pero si por otro lado esto se estableciera con un flashback real de un pequeño niño maltratado siendo mutilado por una manada de ratas hambrientas, lo más probable es que ya no fuera tan divertido. Para dar otro ejemplo de esto, observa la determinación de Peacemaker para, entre comillas, establecer la paz. A pesar de la increíble fuerza de su determinación, nunca llegamos a entender el origen de la misma. ¿Por qué está este tipo tan obsesionado con la paz? ¿De dónde viene? Y esa falta de comprensión la que por alguna razón le da esta cualidad de ser inherentemente, absurdamente divertido. They call you Peacemaker. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. Sin embargo, no siempre es así. No tenemos ni idea de por qué Amanda Waller está tan decidida a hacer estas cosas por su país, y sin embargo tampoco hay nada divertido o entretenido en ella. Así que supongo que en última instancia todo se reduce a la extravagancia de lo que se intenta transmitir, y esa es una lección muy útil que hay que aprender. Si quieres que el público se tome algo en serio, tienes que mostrárselo. Pero si por el contrario quieres que ese algo esté ahí para que el público se ría, entonces la falta de pruebas convincentes puede en algunos casos aumentar su carácter cómico. I assigned him to watch Dr. Moon, and just as I hoped, it got personal. Are you gonna kiss me or not? Y cuando tomas esto y lo combinas con las cosas anteriores que discutimos, estás en buen camino para entender exactamente por qué Escuadrón Suicida del 2021 logró lo que el Escuadrón Suicida del 2016 no pudo alcanzar.